¿Qué tal, mis amigos? Un saludo cordial de parte del profe Willow. Un gusto nuevamente dirigirme a ustedes para llevarles más videos sobre temas de física y química para todos los estudiantes del bachillerato y de manera especial dirigidos a mis estudiantes del colegio Luis Napoleón Dillon y por supuesto también para quienes estudian en otras instituciones educativas del país. Para mis chicos de segundo de bachillerato que seguramente han de estar diciendo: oiga, profe, acuérdese de los pobres, nosotros también somos sus alumnos. Sí. Bueno, vamos con el primer video de física en esta quinta ronda de videos que estoy publicando. Y el primero de ellos habla de un tema muy importante, que es la energía calórica o simplemente calor. Vamos a empezar por dar definiciones básicas. Calor lo vamos a representar con una Q mayúscula. Es una forma de energía que se manifiesta por la variación de temperatura que experimenta la sustancia. Vale decir que las principales unidades de medida para el calor son la caloría, el julio, que es la medida que tiene el Sistema Internacional de Unidades, el BTU dentro del sistema inglés y hay otras más. Como equivalencias importantes podemos señalar que una kilocaloría es igual a 1000 calorías, una caloría equivale a 4,187 joules, un BTU, por si acaso, BTU es British Thermical Unit, equivale a 252 calorías y a su vez un BTU es igual a 1055 joules. Pero en nuestros ejercicios vamos a trabajar más con lo que es las calorías. Pero reitero, la unidad de medida del sistema internacional es el julio, ¿no? Vamos con la definición ahora de temperatura. Dice: es el valor promedio de la energía cinética que poseen las moléculas que componen la sustancia. Entonces, más de uno va a preguntarse la siguiente: si la temperatura es una cuantificación de energía cinética, ¿por qué la temperatura no se mide en unidades de energía, como el joule o la caloría? Sí, una buena pregunta. Pues tiene su respuesta. Pues resulta, mis jóvenes, que esos valores de energía cinética son extremadamente bajos. Y eso, a nivel científico, es engorroso tener que manipular y trabajar con valores muy bajos y muy bajos. Entonces, con el fin de que esto se facilite, se han creado escalas de temperatura como las tres que mundialmente se conocen: la Celsius o centígrada, que es la que más manejamos en nuestro país; la Fahrenheit, que se utiliza más en los países de habla inglesa, Inglaterra, Estados Unidos; y la escala absoluta o Kelvin, ¿no? Son las tres escalas. En nuestro caso vamos a trabajar más con la escala Celsius o centígrada. Muy bien, pasamos a otra definición. Vamos ahora a ver qué es un proceso calórico. Es aquel que depende de la variación de temperatura, que lo vamos a representar como delta T. No se olviden, el cambio de una magnitud se representa con un triángulo. ¿Qué se obtiene así? Y no se olviden nuevamente, cualquier variación de una magnitud física es condición final menos inicial. Aquí no es la excepción. Variación de temperatura será igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Obviamente, aquí las leyendas. Y obviamente la unidad en todos los casos es grado centígrado. Aquí olvidé ponerla. Ahora sí, no está de más. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Dependiendo de cómo varíe la temperatura, van a distinguir dos procesos térmicos o calóricos. El primero de ellos es el endotérmico, que se caracteriza por la existencia del aumento de temperatura, es decir, que delta T es mayor a 0. Aquí la sustancia va a absorber energía y el calor va a ser positivo. Ahora bien, el otro proceso es el exotérmico, que es totalmente lo contrario, es decir, habrá disminución de temperatura, es decir, delta T negativo. La sustancia libera energía y el calor es negativo. Entonces no se olviden, endotérmico y exotérmico. Endotérmico absorbe, exotérmico libera energía. En el endotérmico hay aumento de temperatura, en el exotérmico disminución. Calor positivo en el endotérmico, calor negativo en el exotérmico. Vamos a una propiedad y ecuación fundamentales. La propiedad nos dice que para toda sustancia, la cantidad de calor es directamente proporcional, mil disculpas, olvidé de poner la palabra, es directamente proporcional a la masa y variación de temperatura experimentada por la sustancia. Vamos a expresarlo simbólicamente como otras veces los hemos hecho.
calor directamente proporcional a masa y variación de temperatura. Y nuevamente, para que una proporción se convierta en ecuación, hay que aumentarle una constante. Entonces, pongo el igual y esa constante se llama Cp, que se denomina el calor específico. Pasamos la hoja. Y obtenemos esta ecuación que se la conoce como la ecuación básica de calor, donde Q es el calor, viene en calorías, M es la masa, que viene en gramos, el Cp, como ya lo dijimos, calor específico, su unidad de medida es la caloría sobre grado centígrado, y la variación de temperatura, como ya lo vimos, es el grado centígrado. Antes de pasar a resolver ejercicios, es importante, muchas veces yo les he dicho que en los textos de los ejercicios, los datos muchas veces no vienen directamente, hay que inferir. Y muchas veces esa inferencia se puede dar gracias a palabras o términos claves para obtener los datos. Vamos a recopilar algunos de ellos. El primero de ellos dice, si el enunciado nos dice que la temperatura aumenta, puede ser también disminuye a 20 grados, es decir, rumbo a ese valor, quiere decir que la temperatura final es de 20 grados centígrados, sería el dato que podemos obtener. Otra, la temperatura aumenta en 10 grados centígrados, es decir, esa es variación, por tanto, la variación de temperatura, al decir aumenta es positivo, va a ser 10 grados centígrados. Ahora dice, la temperatura disminuye en 15 grados centígrados, es decir, va a reducirse 15, al ser reducción implica que la variación de temperatura sea igual a menos 15 grados centígrados. Otro término, la sustancia absorbe 500 calorías. Recuerden que dijimos que en el proceso endotérmico se habla de absorción y que en este caso el calor es positivo. Por tanto, el dato que nos da es que Q es igual a 500 calorías, positivo. Y finalmente, la sustancia libera 100 calorías. En cambio, en el proceso exotérmico hay liberación de energía, la cual y el calor es negativo. Por tanto, mi dato será que Q es igual a menos 100 calorías. Con estas especificaciones vamos a hacer 4 ejercicios que tengo, 3 de ellos, digamos, de los normales y uno de forma literal. El ejercicio 1 dice así: un material cuenta con un calor específico de 0,46 calorías sobre grado centígrado. Si a 60 gramos de dicha sustancia se le somete a un proceso tal que la temperatura aumente de 35 grados centígrados a 49 grados centígrados, haya el calor involucrado. Muy bien, extremos los datos. El Cp, 0,46 caloría gramo centígrado, la masa 60 gramos, la temperatura inicial 35 grados centígrados, la final 39 grados centígrados y la única incógnita el calor. Tenemos que manejar dos ecuaciones aquí, la básica, pero previamente tenemos que hallar delta T. Como conozco los valores de temperatura tanto final como inicial, el primer paso es hallar delta T. Eso lo hacemos acá, en este primer paso, vean ustedes, aplicamos la ecuación, reemplazamos los valores, 49 grados centígrados menos 35, obteniendo un delta T igual a 14 grados centígrados. Aquí una observación. Vemos que la variación de temperatura es mayor a 0. Es decir, que el proceso es endotérmico y por tanto el calor es positivo. Eso lo vamos a verificar con el cálculo de esa magnitud. Ahora sí, hallado delta T y con los otros datos, puedo establecer el calor involucrado en el proceso. Entonces la ecuación general, Q igual a M por Cp por delta T, reemplazamos los datos. Vean ustedes aquí, el gramo se simplifica con gramo, el grado centígrado con el grado centígrado y nos queda en calorías. Hacemos la operación matemática y obtenemos que en efecto el calor es igual a 386,4 calorías, positivo, ratificando lo que dijimos hace un momento, que el proceso es endotérmico y que el calor es positivo. Muy bien, vamos con un segundo ejercicio. Dice: en un recipiente se tiene 1200 gramos de agua, cuyo Cp es una caloría sobre grado centígrado, los cuales son sometidos a enfriamiento. Si al final del evento físico se liberaron 10.800 calorías, ¿en cuánto disminuye la temperatura? Entonces los datos. Muchas veces los valores de Cp vienen entre paréntesis o también se los puede hallar en bibliografía. Aquí la masa es 1200 gramos, el Cp del agua, una caloría sobre gramo centígrado. Ojo,
Acá dice que al final del evento físico se liberan 10.800 calorías. Al decir liberar, involucra un calor negativo. Por tanto, el calor va a ser menos 10.800 calorías. Y como nos pide, en cuanto disminuye la temperatura, es decir, mi incógnita es simplemente delta T. Análisis previo. Como el calor es negativo, ¿no es cierto? Esto implica que la variación de temperatura también debe salirnos negativa. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Muy bien. Algo que me olvidé. Esta es la ecuación general. Así como teníamos triángulo, aquí como hay 4 variables, tenemos un cuadrilátero. Lo hemos escrito así. Y es el mismo criterio. De acuerdo a la incógnita, yo la tapo y tengo la ecuación. Por ejemplo, solo si quiero el calor, tapo calor y ¿qué tengo? M por Cp por delta T, que es la ecuación básica. Ahora, en este caso el ejercicio nos pide hallar delta T. Tapo delta T y ¿qué me queda? Que es igual a ¿qué? A Q sobre M por Cp, que es la ecuación que planteo aquí. Reemplazamos los datos. Ojo, no se olviden que el calor aquí es negativo. Menos 10.800 calorías por la masa, que es 1.200, y el Cp, que es una caloría sobre gramo grado centígrado. Entonces miren ustedes, se va gramo con gramo y caloría con caloría. El grado centígrado está en el denominador como denominador, por ende sube al numerador. Menos por más es menos, 10.800, obviamente 1.200 por 1 es 1.200. Nos queda esto, y al hacer la división, nos queda que la variación de temperatura es igual a menos 9 grados centígrados, confirmando lo que vimos en el análisis previo. Calor negativo, variación de temperatura negativa que obtenemos acá. Vamos a un tercer ejercicio. Dice, un bloque de ladrillo, cuyo Cp es 0,2 calorías sobre gramo grado centígrado, tiene una masa de 300 gramos e inicialmente está a 18 grados centígrados. Determina la temperatura final del bloque tras la absorción de 2.400 calorías por parte de este. Muy bien, los datos. De entrada nos da el Cp 0,2 calorías sobre gramo grado centígrado. La masa 300 gramos. Nos da la temperatura inicial, que es 18 grados centígrados. Nos pide ya la final y nos dice que hay absorción de 2.400 calorías. Por tanto, al hacer absorción involucra que el calor es positivo. Ahora, como la incógnita es una de las temperaturas, tengo una temperatura pero me falta la otra. Cuando esto se da, implícitamente significa que parcialmente, o mi incógnita parcial es la variación de temperatura. Ojo, repito, cuando dispongo de una de las cuando la incógnita es una de las temperaturas y dispongo de la otra, mi incógnita previa es el delta T. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que el otro. Hallamos la expresión de delta T. Pero ojo, en el análisis previo, aquí decimos en cambio que si el calor es positivo, porque dice que absorbe, eso implica que la variación de temperatura también será positiva. Muy bien. La ecuación es la misma que usamos hace un momento. Recuerden el diagrama. Tapo, mi incógnita es delta T, o mi incógnita parcial es delta T. Tapo, ¿qué me queda? Q sobre MCP, que es lo que planteo. Reemplazo los datos. Como ustedes pueden ver, igual se va gramo con gramo, caloría con caloría, el centígrado sube. Aquí me olvidé de completar, mil disculpas, aquí es 2400. Ya, perfecto, mil disculpas. 2004 sobre 60. Por tanto, la variación de temperatura es igual a 40 grados centígrados. Es decir, se confirma la teoría. Como el calor es positivo, la variación de temperatura también es positiva. Pero no nos pide la variación de temperatura, nos pide la temperatura final. Pero recordemos que a la vez la variación de temperatura es igual a ¿qué? La temperatura final menos la inicial. Acabo de hallar delta T, la inicial es dato, por tanto despejo. Entonces TF se queda fijo, TO está restando, pasa al otro lado a sumar, ¿qué me queda? Que TF es igual a ¿qué? A delta T, o sea, variación de temperatura más la temperatura inicial. Reemplazo los datos. Variación de temperatura es 40 grados centígrados más la inicial, que es 18, y nos queda que la temperatura final de este bloque de ladrillo es de 58 grados centígrados. ¿Ya? Vean ustedes, inicialmente estaba 18 y ahora está 58, es decir, hubo aumento de temperatura, lo que generó absorción de calor. Es decir, todo se va compaginando. Y para cerrar vamos con un ejercicio de corte literal, es decir, no hay valores numéricos, pero sí hay relaciones entre magnitudes.
Dice, considere a las sustancias K y L que absorben la misma cantidad de calor. Si la masa de K es la triple que la de L y el Cp de L es 5 veces al Cp de K, ¿cómo se relaciona la variación de temperatura que registra K respecto a la de L? Muy bien, esto es más literal. Entonces la primera parte dice que se les absorben el mismo calor, es decir, el calor de K es igual al calor de L. Nos dice que la masa de K es 3 veces la masa de L. El otro dato, que el Cp de L es igual a 5 veces el Cp de K. Y nos pide hallar la variación de temperatura de K respecto a la de L. Interrogante. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que despejar la variación de temperatura de K. Pero para ello. Entonces, partimos de mi primer dato, que absorbe la misma cantidad de calor. Por la ecuación básica sé que el calor de K va a ser la masa de K, Cp de K, variación de temperatura de K. Y esto es igual al calor de L. Masa de L, Cp de L y el variación de temperatura de L. Vamos reemplazando los datos. Nos dice que la masa de K es 3 veces la masa de L. Entonces reemplazo 3 masas de L. Este le dejo porque no se lo menciona directamente y este también. Masa de L se queda. Nos dice que el Cp de L es igual a 5 veces el Cp de K. Reemplazo. Y el delta TL se queda igual. ¿Qué sucede? Se va a ir la masa de L con la masa de L y el Cp de K con el Cp de K. Y nos va a quedar que 3 veces la variación de temperatura de K es igual a 5 veces la variación de temperatura de L. Al decir o al pedirnos del ejercicio que hallemos la variación de temperatura de K en función de la variación de temperatura de L, quiere decir que debo despejar la variación de temperatura de K. Por tanto, este 3 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Por tanto, me queda que la variación de temperatura de K es igual a 5 tercios la variación de temperatura de L. Bueno amigos, esperando que les haya gustado y sobre todo servido este video. Ya saben, mi canal de YouTube, Wilson Jaramillo, y el espacio en Facebook, Profe Willow Z53 Física y Química. Ahí pueden hacernos llegar sus sugerencias, comentarios y cualquier inquietud que tengan. Este video, ya lo dije, dedicado para mis chicos de los segundos de bachillerato del Colegio Luis Napoleón Dillon, en el cual estamos impartiendo también la materia de física y con los primeros química y también física, es decir, tenemos bastante actividad y por eso estamos generando videos a la brevedad posible. Por hoy no es más, hasta la próxima.